Hola, bienvenidos otra vez al curso El Cielo. Es un placer tenerlos con nosotros hoy. El tema de esta clase hoy es el infierno. Es un poco negativo este tema. La verdad es que no hablamos mucho de este tema hoy en día por temor a asustar a la gente o correr a la gente o ofenderles. Por eso casi evitamos por completo este tema. Y normalmente es bueno enfatizar las cosas positivas, la gracia, el amor, la vida de Cristo. Hay mucho positivo que preferimos enfatizar. Pero si predicamos plenamente el Evangelio, lo que enseña la Biblia acerca de la salvación, también tenemos que prestar atención a esta parte de la ecuación, que es el infierno, bastante negativo. He tenido la oportunidad de hablar con varios grupos de personas acerca del tema y a veces empiezo preguntándoles, como a lo mejor han escuchado ustedes, si murieras esta noche, ¿irías al cielo o irías al infierno? Y es interesante mirar la reacción de la gente porque la mayoría, si es un grupo más o menos grande, cuando digo, ¿cuántos piensan que irán al cielo? Se miran un poco y quizás se sonríen o se ríen un poquito y después vemos algo como, bueno, yo creo que no estoy seguro, pero creo que voy al cielo, soy bastante bueno, soy cristiano, me parece que sí. No muy convencidos, parece. Y después hay otros que no están muy seguros, casi piensan que sería jactarse de alguna forma o decir, yo sé que soy tan bueno que voy directo al cielo. Entonces no quieren contestar. Pues cambio la pregunta y digo, ok, ¿cuántos de ustedes si mueren esta noche van al infierno? Levante la mano. Y nadie levanta la mano. Muy rara vez se levanta la mano. Ahora, ¿cómo es? Hay 3 opciones en vez de 2. Hay cielo, infierno y después neutral, a la nada, ¿van? Parece que muchos están convencidos de eso. O aun si creen en solamente cielo e infierno, no están convencidos, aun siendo cristianos, que van al cielo. Si les preguntamos, bueno, ¿ustedes van al infierno? Dicen, no, soy buena persona y soy mejor que por este lado. Y otra vez realmente no entienden exactamente de qué se trata. Bueno, entonces queremos hablar un poco de cómo podemos estar seguros de que vamos al cielo y cómo podemos seguramente evitar el infierno, nosotros y también los demás a quienes predicamos. Es importante el tema, estar seguro en esta idea. Me acuerdo de la historia de la vez cuando estaba estudiando con una señora y ella se bautizó y empezó a venir a la iglesia. Y dentro de poco tiempo después de eso, su mamá, más o menos de 80 años, falleció. Y la familia era tan rebelde y tan negativa que nadie de la familia iba a ninguna iglesia. Yo era el único ministro a quienes conocían a través de esta señora. Entonces ella me preguntó si podía yo hacer el servicio fúnebre. Bueno, como los ministros hacen a veces el día anterior, fui a visitar a la familia y quería saber un poco más de la mamá para ayudarme a ver qué iba a decir. Y generalmente uno llega a las casas así, bueno, cuéntenme ustedes cómo era esta señora, cómo era su mamá, cómo vivía, qué hacía. Y normalmente uno escucha, era tan buena persona, tan positiva, lleno de amor, y así van dando cualidades buenas, van hablando de hechos muy positivos que ha hecho, cómo ha ayudado a la gente. Bueno, esta vez cuando pregunté, me miraron y dijeron, la verdad no era muy buena ella, la verdad abusaba a nosotros como niños, nos acordamos que nos pegaba, nos gritaba y era católica, pero nunca iba a la iglesia, solamente en nombre. Y los 8 hijos de esta señora hablaban todos mal de ella y me sorprendió y me incomodó un poquito porque ¿cómo voy a reaccionar? No puedo decir, qué bien, ni tampoco, qué horrible, porque estaría hablando mal de su mamá. Entonces fui a casa esa noche pensando, ¿y qué voy a decir mañana en el servicio fúnebre? Que es la verdad,
sin ofender o sin hablar demasiado negativamente de esta señora. Entonces llego al servicio y todos entran y se sientan y toda la familia está aquí a mi derecha, en la primera fila, a como 1 o 2 metros de donde estoy parado. Empiezo a hablar y he pensado quizás la historia de Rico y Lázaro sería buena historia. Así puedo predicar un poquito y darles algunas buenas noticias de la posibilidad de ir al cielo también. Y si ellos se ven en el rico, pues que cambien su forma de vivir. Todavía hay tiempo. Entonces empecé a dar esa historia. En el medio de la historia, mientras estoy predicando, el hijo, uno de los hijos que estaba a 1 metro de mí sentado escuchando todo esto, me interrumpió, no sabiendo nada de la etiqueta, de las pautas para asistir a servicios así. Me interrumpió y dice, hey, entonces, dices que mi mamá está en el infierno. Yo digo, wow, ahora, ¿qué digo? ¿Cómo reacciono? Porque si digo, sí, la verdad, según lo que me dijeron ayer, me parece que sí está ahí. Entonces, toda esa primera fila de hijos, me vienen, me atacan, arrasan conmigo. Y si digo, no, sí, seguramente está en el cielo, pues creo que eso sería mentira, según lo que yo entendí de ella, que jamás había aceptado a Cristo ni nada. Entonces dije, bueno, lo seguro es que ella está en las manos de Dios y Él sabe exactamente qué hacer con ella. Y estaba un poquito orgulloso de la respuesta porque me escapé y no mentí, aunque yo creí que realmente probablemente estaba con el rico en el Hades. Pero fue difícil porque la gente tiene esta idea en mente que, claro, somos malos, hemos hecho eso, todo, pero nadie quiere admitir, sí, vamos directos al infierno. Bueno, hay que preguntar pues, ¿quiénes van, según la Biblia, al infierno? Otra forma de preguntarlo es, ¿nuestro destino automático es el cielo o es el infierno? Otra forma más, ¿somos por naturaleza como humanos naturalmente buenos o naturalmente malos? La verdad es que la Biblia menciona varios pasajes, si no son positivos, si miramos solamente un pasaje aquí, Romanos 3, 23, dice esto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Básicamente, nadie va al cielo. Si fuera automático, todos nosotros iríamos al infierno automáticamente, porque nadie es bueno por naturaleza, esta naturaleza caída que tenemos antes de Cristo. Nadie merece ir al cielo. Entonces, si estamos hablando de destinos automáticos, todos cuando nacen están destinados a ir al infierno. Ahora estoy dejando a un lado a los chicos, que creo que Dios los salva porque no entienden lo que están haciendo hasta después, o los que tienen desafíos mentales, por ejemplo, pues también Dios les excusa, en mi opinión, no saben lo que hacen. Pero cuando la gente ya tenga la edad necesaria para saber y decidir, pues el destino automático es ir al infierno. Y tienen que cambiar algo, tienen que aceptar a Cristo para poder ir al cielo. No es natural. Alcorn agrega este comentario interesante. Dice, si entendiéramos la naturaleza de Dios y la nuestra, no nos sorprendería que algunos fueran al infierno, ¿a qué otro lugar irían los pecadores? Sino que Dios permitiera entrar al cielo a los pecadores. No es una sorpresa cuando un pecador recibe un castigo. La sorpresa es cuando un pecador es perdonado y recibe un premio inesperado y no merecido. Bueno, entonces la Biblia habla del juicio. Voy a mencionarles 2 pasajes y leer un tercer pasaje. 2 Corintios 5:10 y Hebreos 9:27 hablan de que cuando morimos todos seremos juzgados por lo que hemos hecho o no, incluyendo si decidimos aceptar a Cristo o no. Y el pasaje que quiero leer está en Apocalipsis 20, 11 al 15, y es el juicio final. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él,
de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pues entonces todos, siendo malos pecadores, iremos al infierno a menos que hayamos aceptado a Cristo, ¿sí? Y eso mismo, la gracia de Dios en Cristo, nos va a salvar. De otra forma, nadie se escapa. Entonces, queremos mirar un poco más cómo es la idea bíblica del infierno, cómo es la enseñanza clara y bíblica del infierno. No sé de ustedes, yo fui criado en los años 60, 70, 80, fueron los años de mi juventud, y me acuerdo, pero muchísimas prédicas acerca del infierno, del castigo, del juicio final, y muchas veces los sermones terminaban casi amenazando a la gente. Pero esta noche seguramente podrías tener un accidente, podrías morir antes de llegar a casa, y después ¿qué? ¿Qué pasaría? ¿Irías al cielo o al infierno? Casi queriendo asegurarnos que no, que estábamos perdidos y que si no respondíamos esa noche en el bautismo, pues estábamos fritos, literalmente. Bueno, entiendo el deseo de convertir a la gente. Entiendo el amor para con la gente que quiere que ellos eviten el infierno, pero me parece que abusaban bastante de las emociones de la gente. Había mucha gente que no se convirtieron por temor a Dios, era por temor al predicador. y eso no es bueno. Entonces queremos saber exactamente cómo es lo que dice, o qué es lo que dice la Biblia del infierno. Vamos a mirar muchos pasajes aquí. Voy a tener mis pasajes al lado aquí. Y les invito a buscar conmigo varios pasajes para que lo vean con sus propios ojos. Primero, empezando en Mateo, capítulo 5. Vamos con versículos 29 y 30, parte del Sermón del Monte. Dice Cristo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuán malo es el infierno? Es tan malo que es mejor perder partes del cuerpo para evitar ir al infierno. Ok, siguiendo con Marcos. Vamos con Marcos 8 y estaremos en versículos 36 y 37. Y dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuán malo es el infierno? Que podrías recibir todo el mundo a cambio por tu alma, y no sería buen trueque. No sería buen trato. Todo el mundo. Imagínense cuántas cosas lindas hay en todo el mundo, pero ni todo eso vale ir al infierno. Muy malo el infierno, pues. También vamos con Mateo 13, empezando en versículo 40. Mateo 13, 40. Y es la parábola de la cizaña, y Cristo dice al final: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
y también saltando a 50, también es parte de eso. Echarán a los malos en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, un lugar de gritos, de espantos, de fuego, de rechinar los dientes, un lugar terrible, parte de la descripción bíblica del infierno. También recordamos el lugar de la perspectiva del rico que miramos en clases pasadas, de Lucas 16, repasando un poquito lo que decía del infierno ahí, que el cielo es un lugar de tormentar o de tormenta sin escapar, es un lugar sin la posibilidad de consuelo, un lugar sin esperanza. Si creemos que la vida eterna para bien empieza ahora, como hablamos, pues también la vida mala del infierno podría comenzar ahora. En Efesios 2:12, hablando de los gentiles que no creen en Cristo, dicen que estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. La vida negativa eterna podría comenzar ahora también. El infierno es un lugar de sufrimiento terrible. Uno está consciente de lo que está pasando y lo que pasaba antes y lo que pasará quizás, un poco de eso. Uno retiene recuerdos de su familia y también los otros conocidos, retiene el razonamiento. Es un lugar donde uno anhela el alivio, pero no lo recibe. Y uno tiene deseos fuertes, pero no son satisfechos. Y es para siempre. Qué triste que es eso, estar solo en un lugar así de por siempre. Bueno, esa es parte de la enseñanza bíblica acerca del infierno. Y también podemos hacer unas deducciones si, por ejemplo, creemos que el infierno es el opuesto del cielo, que parece serlo en muchos aspectos. Entonces sabemos algunas cosas del cielo que podemos entender que serían el opuesto en el infierno. Por ejemplo, si en el cielo está la presencia de Dios llenando todo, pues el infierno no habrá Dios, no tendrá Dios, sino el diablo. Si en el cielo hay luz, si está llena de luz, de hecho Dios es su luz, en el infierno está la oscuridad que penetra todo, sin luz. Si en el cielo no hay sufrimiento, pues es porque todo el sufrimiento sin fin está en el infierno. Si en el cielo hay mucho gozo, es porque ya toda la tristeza fue al infierno. Y si en el cielo hay creatividad y entretenimiento por todas las cosas buenas que nos ofrece Dios, pues en el infierno hay aburrimiento y no hay nada nuevo para entretener o distraerles del dolor y el sufrimiento. En el cielo habrá premios que menciona la Biblia, eso hablaremos después en otra clase. En el cielo solamente hay castigo, ningún premio. Y finalmente en el cielo habrá hermandad, pero en el infierno aislamiento y la separación de todos. Algunos se imaginan el infierno como un lugar de fiestas de los malos, así que todos los malos se juntan y como que se burlan de Dios y su salvación y lo pasan bien aún lejos de Dios. Pero creo que uno, no estarán juntos con nadie, estarán solos parece, y dos, no estarán burlándose de nadie. Estarán recriminando, acusándose a sí mismos por no haber aceptado a Cristo cuando podían hacerlo. Otra pregunta que tenemos acerca del infierno es ¿quiénes van al infierno? Porque hoy en día no es popular, no es correcto políticamente, como decimos aquí en los Estados Unidos, hablar del infierno ni quiénes van al infierno. Y si alguien te pregunta, soy tal y hago tal pecado y no acepto a Cristo, ¿crees que voy al infierno? No queremos contestarles, sí, parece que vas al infierno, porque eso parece ser duro y que no somos tolerantes. Pero hay que responder con lo que dice la Biblia otra vez. Entonces, les invito a seguirme con otra serie de pasajes donde la Biblia menciona quiénes estarán en el infierno. Empezando otra vez en Mateo,
Tenemos capítulo 23, versículo 33. Mateo 23, 33. Cristo otra vez hablando. Serpientes, generación de víboras, hablando a los fariseos, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, Cristo está seguro que si no cambian, si no creen en Él, pues los fariseos van y son hijos del infierno. Cristo los llama en otro lugar. También en Mateo, capítulo 7, empezando en versículos 21 al 23, Cristo otra vez, que es quien más habla del infierno. Cristo habla más que nadie de este tema. Cristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow, aún los que han hecho algunas cosas en el nombre de Cristo, que han hecho milagros, se han echado demonios, van al infierno. ¿Por qué? Porque no vivían la vida en Cristo, ¿sí? Se aprovechaban de las cosas de afuera un poco, pero realmente no habían aceptado a Cristo. Van al infierno, según Cristo. Si saltamos unos versículos o capítulos a Mateo 10, vamos a usar varios pasajes aquí. Mateo 10, 15, hablando de algunas personas que han rechazado a Cristo en los pueblos donde iban los discípulos. Dice en 15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea, la ciudad que rechazó el mensaje de Cristo. Sodoma y Gomorra estarán, pero también los que han rechazado a Cristo estarán en el infierno. Y hay pasajes parecidos a eso en 11, 22 y 24, donde Cristo habla de Corazín, Capernaum y Bethsaida. Dice algo así, por ejemplo, pero tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, ya tenemos 4 ciudades por lo menos que van al infierno, que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bastante fuerte. Entonces, 7 ciudades en estos 2 pasajes que hablan de las personas o ciudades que van al infierno. Saltando a capítulo 12 también, a 41 y 42. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quiénes irán? Todas estas personas que rechazaron a Cristo. Y aplica hoy también eso. Los que rechazan a Cristo, que tienen esa oportunidad y la rechazan, pues irán al infierno. ¿Qué más? Estamos todavía en Mateo. Vamos a saltar a Mateo 25, versículo 41. Y dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cristo mismo está hablándoles así. 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien fuerte esto. Si saltamos a otros pasajes, Hebreos capítulo 10, empezando en 26 y 27, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Otra vez, ¿quiénes? Los que han rechazado la posibilidad de Cristo. En 2 de Pedro, también agregamos a otros, capítulo 2, versículo 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y después sigue con los demás que rechazaron. Pero miren aquí, hasta los ángeles que estaban en el cielo, Dios los echó. Si ellos lo rechazaron, los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Hasta los ángeles que estaban en el cielo también van a ser parte del infierno. Judas, también, Judas, versículo 7, solamente tiene un capítulo. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Sí? O sea, las personas, esas ciudades y también los que pecaron de esa forma sin arrepentirse. Siguiendo un poco más con Apocalipsis, vamos a saltar a 3 versículos ahí. Capítulo 20, empezando en versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y saltando a 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que eso ya leímos un poco antes. Satanás, sus ángeles, los pecadores, hasta la muerte misma y el Hades terminan en el infierno. Y Apocalipsis 21:8 agrega los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van al infierno, pues? La Biblia aclara bastante quiénes estarán. Si ustedes escucharon algo que les parece aplicar en esa lista, hagan lo que necesiten hacer para salir de esa lista de personas o grupos que van al infierno. Esto no implica si pecamos una vez de estas formas y pedimos perdón que igual vamos al infierno, no. Por eso estamos en Cristo, por eso tenemos la gracia. Pero si en nuestras vidas hay patrones de volver al mismo pecado, no arrepentidos, duros de corazón, rechazando o abusando de la gracia de Dios, pues estamos en peligro, hermanos y hermanas, de ir al infierno con todos estos. Eso realmente asusta bastante. Bueno, entonces queremos tomar una pequeña pausa y considerar otro tema ahora que quizás han escuchado en otro momento acerca de qué pasa llegando al infierno. Hay un señor que se llama Eduardo Fudge, es un teólogo y estudioso. De hecho, nació en la Iglesia de Cristo, pero ahora ha cambiado un poquito sus creencias. Y de hecho hay una película que sale este año que se llama El infierno y Señor Fudge. Y básicamente es la historia verdadera de cómo él nació en la iglesia, cómo él creyó siempre la doctrina que hemos estado hablando acerca del infierno. Pero después con el tiempo iba estudiando más el tema y llegó a la conclusión que a lo mejor la Biblia no enseña un castigo eterno con el infierno. Entonces,
él detalla sus vistas, sus perspectivas en un libro que se llama El fuego que consume. No sé si está en español o no, pero en ese libro detalla un poco más lo que quiere decir acerca de su perspectiva de la enseñanza bíblica del infierno. Hay una palabra, él dice, que ocurre 11 veces en el Nuevo Testamento. Es solamente dicho por Jesús, solamente hablando a los judíos que vivían cerca de Jerusalén. Aparece solamente en los evangelios, y es la palabra Gehenna. Gehenna, y habrán escuchado de esa palabra. Es una de las que usamos para el infierno o para el Hades, por ejemplo. Está conectada esa palabra con el valle Hinnom, ¿sí? Gehenna, Hinnom, muy parecido, están enlazadas. Y el valle Hinnom en el Antiguo Testamento fue un lugar notorio, inclusive en el Nuevo Testamento también, al sur de Jerusalén, de la vieja ciudad. Y en ese lugar es donde iban parte de las cloacas de la ciudad. También era un lugar donde tiraban mucha basura y quemaba esa basura. Había animales muertos echados del templo y los sacrificios echados también en ese lugar, un basurero enorme. Y en el tiempo de algunos reyes, cuando adoraban a los ídolos como Molech, era un lugar de ofrecer a bebés, a hijos, a niños en los fuegos de Molech, que también estaban ubicados en el valle Hinnom. Imagínense pues esa escena de mirar o salir de la parte sureña de Jerusalén y mirar ese valle con ese humo que salía siempre con ese olor terrible al acercarse, si el viento venía de ahí, qué olor asqueroso hubiera sido, la vista de esos animales muertos y basura y mugre de todo tipo ahí. Bueno, esa es la imagen visual que utiliza Cristo cuando habla de Gehenna. Era algo tan parecido en muchos aspectos al infierno que Cristo podría apuntar hacia el Valle Hinnom y decir, miren, no quieren terminar en un lugar como Gehenna, como el Valle Hinnom. Es muy parecido al infierno, pero aún peor el infierno. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo eso? ¿Qué enseña Cristo? Bueno, Fudge, este hermano, sugiere tres perspectivas acerca del infierno. La primera perspectiva es lo que él llama la tradicionalista, lo que hemos estado hablando es hoy en esta clase. El fuego que atormenta para siempre, basado en Mateo 25, 46 y otros pasajes también. Este fuego que atormenta eternamente, un poco como el fuego de la zarza ardiente que quemaba pero que no consumía la zarza. Así se pinta este cuadro del infierno eterno. Hay algunos padres de la iglesia, unos estudiosos muy tempranos como Tertuliano, que dice que el alma es inmortal, esté donde esté. Entonces, si está en el infierno, sufrirá para siempre. Si está en el cielo, gozará para siempre, pero es eterna el alma, es inmortal. Después, Agustino y Calvino, otros dos conocidos estudiosos, afirmaron la enseñanza de Tertuliano. Y hay que decir también que Tertuliano basaba parte de sus creencias en filosofías griegas, no estaban necesariamente basadas totalmente en la Biblia. Pero esa creencia ya ganó muchos seguidores y fue lo que fue aceptado por 1000 años o más, a 1500 años, y todavía, por supuesto, muchos siguen creyendo esa enseñanza. Después, la segunda perspectiva que Fudge menciona es la universalista. Aquí lo llama el fuego que purifica y refina. Ahora, hemos usado esas palabras un poco hablando de la nueva tierra y el nuevo cielo, pero esto es un poco diferente en la forma que él está usándolos. Y él dice, según Origen también, otro estudioso, habla de la restauración universal, que nadie realmente
termina en el infierno. Quizás pasa por ahí brevemente, pero es reprendido, es purificado, reformado, refinado y después sale de cierto tiempo, sale del infierno y va al cielo. Que nadie termina finalmente en el infierno. Entonces, bajo eso, aún personas como Hitler, como Stalin, como otros dictadores terribles que mataron a millones de personas, personas que han violado y matado sin piedad, sin arrepentirse, según esta teoría, pues aún ellos pasarán por el infierno, un tiempo largo para algunos, pero después, como Dios es un Dios de amor, saldrán eventualmente siendo purificados y serán aceptados al cielo. Es la perspectiva universalista. Y la tercera perspectiva que menciona Fudge y que apoya Fudge también es la condicionalista. Otra forma de decir eso es la aniquilación. La idea del fuego que consume y que destruye finalmente. Y Fudge sugiere o entiende Romanos 6:23, por ejemplo, como para significar eso. Donde dice, bueno, vamos a leerlo, Romanos 6:23, último versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, tenemos aquí una interpretación literal, que si la paga del pecado es muerte, pues significa que ahí se corta la vida, que ya no hay más vida, no dura ese sufrimiento. ¿Okay? También él utiliza Mateo 10, versículo 28, y Cristo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Fudge entiende esto para decir que Dios destruirá las almas y los cuerpos de los malvados en el infierno y que dejarán de existir. Y lo dice porque él piensa que no encaja con la naturaleza de Dios de mandar a nadie a sufrir eternamente. Castigarles sí, matarles sí, no darles la vida eterna sí, pero no hacerles sufrir eternamente. ¿Ok? Entonces, en eso se basa. Algunos más en la historia han compartido esta perspectiva, como los anabautistas. Ellos enseñaron que los seres humanos naturalmente son mortales, no inmortales, y que la inmortalidad es el don de Dios a los salvos, ¿sí? O sea, mencionan que cuando la palabra inmortal se usa en la Biblia, principalmente se usa de Dios mismo. Él es el único que en sí es inmortal. Pero los humanos no son inmortales, que al aceptar a Cristo y a entrar en Cristo, pues en Cristo tienen la inmortalidad, porque están en Él. Pero que los que no están en Cristo no son inmortales y por ser mortales, cuando mueren ya dejan de existir. Martín Lutero también cuestionaba la idea de la inmortalidad del alma, pero él realmente no quiso meterse en esa pelea, entonces no lo enfatizaba tanto. Otro estudioso en el siglo pasado, Oscar Cullmann, más o menos 1950, él decía, la Biblia no enseña la inmortalidad del alma, sino que enseña la resurrección de los muertos, diciendo otra vez que si uno es cristiano y ha puesto su fe en Él, pues habrá resurrección de esos muertos para la vida eterna, pero que los demás dejarán de existir, estarán muertos para siempre. Bueno, es interesante esa idea. Uno puede mirar algunos pasajes y decir, bueno, literalmente quizás si lo tomamos así, podrían significar eso. Quizás quieren hacer una pausa en el video ahora mismo si están con otros y hablar de lo que este hombre ha dicho. ¿Están de acuerdo con lo que enseña o no? La Biblia enseña que dejamos de existir, que somos matados y listo, o la Biblia enseña que todos los malos serán castigados eternamente.
O dice que todos irán eventualmente al cielo. ¿Qué opinan? Pueden hacer una pausa y charlarlo. O si están solos, pues paren el video y usen esto para estudiar los pasajes un poco más y ver qué es lo que opinan. Después seguimos. Bueno, no sé qué opinaron ustedes. Me imagino que algunos quizás fueron interesados en eso y van a estudiarlo más. Me imagino que muchos más dicen, no, pero ¿cómo puede ser? Hay pasajes que parecen decir que tiene que ser como hemos creído todo el tiempo, que la muerte es eterna. Y yo les confieso que mi creencia personal, basada en la Biblia, es que yo creo que el sufrimiento es eterno. Yo creo que la persona no deja de existir, aun si está sufriendo y siendo matado de a poco, que nunca termina ese proceso y que el castigo es eterno. Y me baso en algunos pasajes que ya miramos, como Mateo 25, 41 y 46. Vamos a volver a mirar eso brevemente. Otra vez es la parábola de las ovejas y las cabras, y otra vez en 41 dice, dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, al fuego eterno. Y otra vez en 46, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y la palabra para eterno y eterna en el mismo versículo es la misma palabra en griego. Entonces, si estamos siendo coherentes con la traducción, ¿sí? Si no estamos abusando del contexto, debemos entender o decidir qué significa la palabra eterna y aplicar ese sentido a ambos casos. Y como todos nosotros entendemos que la palabra eterna es sin fin, pues lo mismo aplica a la vida en el cielo o la vida en el infierno. Sigue para siempre. A mi forma de ver, uno podría mirar Juan 3:16 y Romanos 6:23, que habla de pago es la muerte, y decir, ok, eso se podría también interpretar que es eterno, que uno muere eternamente. Otra vez como zarza ardiente, que es consumido, perdón, quema, pero no es consumido. Algo sigue ahí para quemar para siempre. Entonces uno puede interpretar esos pasajes para querer decir eternos, pero es muy difícil tomar los pasajes que dicen eternos y decir que no quiere decir eterno. No sé cómo evitan eso. Eterno es eterno. Además, tenemos la parte práctica de esto. ¿Qué implica para esta vida si nosotros decimos que cuando morimos y vamos al infierno dejamos de existir? ¿Creen ustedes que eso sería incentivo para muchos corregir sus vidas para tratar de ir al cielo? ¿No dirían muchos más, haré lo que quiero en esta vida, comamos, bebamos, porque mañana morimos y dejamos de existir? Eso no me incentiva para nada hacia una vida de santidad y dedicación a Dios, porque si estoy buscando solamente satisfacerme, pues yo puedo hacer lo que quiero, y aun si recibo el castigo de la muerte eterna de una vez para siempre, pues no me molesta, lo pasé bien aquí. Ahora otros dirán, no, pero así perderás el cielo, el premio del cielo, así perderás estar con Cristo. Y claro que sí, perderían eso y sería una gran pérdida, pero para algunas personas no importa. O si decimos que aun si vivimos mal, vamos al infierno, somos reformados, refinados y tarde o temprano, después de unos días o meses salimos y vamos al cielo. Si termino igual en el cielo, entonces peco bastante aquí, pago un poco, me cuesta, pero después salgo y estoy con Dios en el cielo. No me incentiva nada esas dos perspectivas, ni la condicionalista ni la universalista, porque yo puedo vivir como quiero. Pero
si acepto la vista tradicional de esto, que mis obras en este mundo determinan si voy a pasar la muerte en el infierno eternamente o la vida en el cielo eternamente, eso sí me motiva a vivir bien aquí. Y eso sí me hace querer buscar a Cristo ya y no esperar hasta pasar por un infierno. Es más, hay otro factor. Cuando estamos hablando de la evangelización, compartir el evangelio con los demás. Si aceptamos la perspectiva universalista o condicionalista, pues no hay incentivo para evangelizar. Que se arreglen. Van a terminar sí o sí en el cielo o van a dejar de existir. Van a hacer lo que ellos quieren igual. Entonces, ¿por qué debo salir a contar todo el mundo? No tiene sentido. Me quedo, arreglo lo mío y ellos lo demás que se arreglen. Pues mata ese celo, ¿sí? Y mata ese mandamiento de Cristo de querer evangelizar. Pero otra vez, si estamos enseñando la vista tradicional, cuando decimos que es para siempre en ambos lados, pues estamos más seguros. ¿Qué tal si yo enseñara la universal, diciendo que tarde o temprano todos van al cielo? ¿Qué tal si enseñara yo eso y después llegando al cielo estaba equivocado yo? Y de repente yo había dicho a muchas personas, no, vas a llegar al cielo de alguna forma, en algún momento, pues es mentira y ellos me habrán creído y habrán ido ya al infierno eternamente. Qué malo sería eso. Yo pagaría las consecuencias, me imagino, de esa falsa enseñanza. Aun si digo que el infierno es donde eres aniquilado. Y la gente me cree y dice, ok, acepto el fin de mi vida, no tengo vida eterna, está bien. Si yo les enseñé mal eso y por eso eligen la aniquilación y no es así al final, pues yo habré sido responsable de esa pérdida de almas también. Entonces, lo más seguro predicar y usar con la gente es esta vista tradicional de que ambos duran para siempre, el cielo y el infierno, y debemos cambiar. Ahora, si yo enseño esto y la gente me cree, y después llegamos al cielo y Dios dice, no, fue la vista universalista o condicionalista, estabas equivocado, Esteban. Bueno, igual todos llegarán al cielo en ese entonces, aun si estaba equivocado. Pero si yo enseño mal y esta vista tradicional es la correcta, pues estoy más seguro y Dios estará contento conmigo. Así que deberíamos mirar eso con cuidado, porque aunque no es fácil enseñar acerca del infierno, es necesario. Bueno, vamos a seguir un poco con ese hilo. ¿Por qué no es muy popular hoy en día hablar del infierno? Uno, yo creo, porque no queremos pensar que merecemos el castigo eterno, pero la verdad es que lo merecemos. Quizás otros no quieren ofender a la gente, no quieren correr a la gente de la iglesia. Piensan, bueno, si predicamos honestamente acerca del infierno el domingo, si hay visitas el domingo que no les gusta la prédica, pensarán que somos horribles aquí, que los condenamos y nunca más vendrán. Entonces no predican del infierno. Qué triste, ¿sí? Claro que debe ir acompañada la prédica del infierno con la salvación y el amor de Dios. Pero no podemos evitar solamente por no querer ofender o correr a la gente. Otros evitan hablar del infierno porque creen que no es amoroso hablar del infierno, del sufrimiento, del castigo, del pago de la muerte. Pero realmente es menos amoroso no decirles acerca del infierno si es la verdad. Necesitan saber esa verdad. Yo me acuerdo que en Buenos Aires, cuando vivíamos ahí, a veces visitábamos a gente enferma en el hospital y gente que iba a morir de esas enfermedades. Y algo que me fastidiaba de los médicos ahí es que
cuando sabían que alguien iba a morir, estaba muy cerca de morir, no quisieron decirles a las personas y a veces ni a la familia cuán graves estaban. Entonces la persona enferma seguía creyendo que estaba enferma, pero iba a mejorarse y recuperarse totalmente. Cuando quizás le quedaba un mes, le faltaban 2 semanas para morir. Y la familia también a veces ignoraba o no sabía de eso. Y de repente, cuando morían después de semanas o meses, todos desilusionados, todos decepcionados, pero ¿por qué no me dijeron? Porque no quisimos ofenderles, no quisimos desanimarles. No quería que él se rindiera estando tan enfermo. Si yo estoy tan enfermo, yo quiero saberlo para arreglar todo lo posible, para terminar bien mi vida, para aprovechar esos últimos momentos con amigos y familia. No quiero ignorar lo que me espera. Y es lo mismo con los que no conocen a Cristo. ¿Por qué no vamos a contarles del infierno? Quizás les queda poco tiempo, quizás mueren ellos rápidamente. Entonces habremos perdido la oportunidad de advertirles. No queremos, simplemente por ser educados o por ser amables, no queremos evitar advertirles y perder así la vida eterna. Hay otro ejemplo aquí que puede aplicar en esto. En los Estados Unidos, las leyes que tienen que ver con el abuso de los niños dicen que si hay una persona abusando de los niños, es culpable, por supuesto. Pero también dice la ley que si alguien sabe de ese abuso de esos niños, sea la mamá, sea un amigo, sea vecino, hasta el ministro, los que conocen la situación, si saben del abuso y no dicen nada a las autoridades, son cómplices en el pecado, en el crimen. Y pueden ser arrestados y cargados con ese crimen también, de ser cómplices porque no dijeron nada. ¿Será que Dios también nos acusará de ser cómplices si no avisamos a la gente del infierno, si no somos honestos con ellos? Parece indicar eso en Ezequiel, por ejemplo, cuando Dios le da la comisión de ser profeta y dice a Ezequiel, si yo te digo que avises a tal persona malvada que debe cambiar su forma de vivir y si no, él irá al castigo. Si yo te digo eso y no lo haces, pues tú serás culpable de la sangre de esa persona. Claro que esa persona también será culpable, pero tú también, por no predicarle lo que yo te dije, serás culpable. Yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de las personas cerca de nosotros que no avisamos para nada de esto. Sabíamos que no eran cristianos, que sus vidas no estaban listas para la vida eterna, y si no decimos nada, creo que Dios nos va a pedir cuentas, y eso será bastante duro. Es interesante también saber que Satanás tampoco quiere que hablemos del infierno. Uno pensaría que a él le gustaría la publicidad del infierno, de que él es el jefe del infierno. Pero la verdad es que tampoco Satanás quiere que hablemos del infierno. No quiere que contemos ese secreto oscuro que él tiene. Varios motivos por esto de Satanás. Primero, él quiere que los cristianos rechacen a Cristo sin temor. Él quiere que los cristianos no tengan muy seriamente la idea del infierno. Y porque si no lo toman en serio, son más probables a llegar al infierno. También él no quiere que los cristianos sean motivados para compartir a Cristo. Porque si los cristianos realmente creen en el infierno y ese castigo, van a decírselo a todos. Es horrible. Nadie quiere pasar por eso. Pero si él puede convencer a los cristianos a no ser motivados a evangelizar, pues Satanás está contento. Y por supuesto, si contamos del infierno y cómo ser salvos del infierno, pues eso daría gloria a Dios por su obra redentiva en Cristo. Y por supuesto, Satanás no quiere que Dios reciba más gloria, ni Cristo tampoco.
Entonces Él quiere que los cristianos evitemos hablar de esa obra de Cristo también. Entonces Satanás está muy contento cuando no salimos y hablamos del infierno, ¿sí? Porque Él sabe que habrá más gente que van al infierno porque no dijimos nada. Y obviamente no queremos complacerle a Satanás, sino a Dios. Bueno, entonces, ¿cómo hablamos con la gente? Claro que ha habido muchos cristianos que no han hablado con amor. Se han acercado a la gente casi gritándoles, acusándoles con un dedo en la cara. Dice, tú eres terrible, estás viviendo como un loco, como un ladrón, como violador. Eres terrible y espero que vayas al infierno. Dios dice que vas al infierno y casi parece que estamos contentos con la idea, que queremos que vayan al infierno, que no queremos que se arrepientan. Y eso a veces vemos también en las noticias cuando escuchamos de un asesino que está para ser matado, está por ser matado en la cárcel por los crímenes que ha cometido. Y al último momento, ese ladrón o ese asesino, ese violador, cambia su idea, acepta a Cristo, cree, es bautizado, es salvo. Casi nos enojamos, porque no es justo, debe ser castigado y no merece la salvación. Bueno, otra vez, recordemos, Romanos 3:23, todos quedamos cortos de la salvación. Nadie es perfecto. Entonces, nuestros pecados quizás no son los mismos que del asesino, del violador, pero son pecados que nos separan de Dios si no aceptamos a Cristo. Entonces, cuando vamos a hablar con la gente, recordemos que no es nuestra la decisión de compartir o no realmente. Cristo quiere que compartamos eso. No es nuestra la decisión si esa persona es salva o no, es para Dios. Solamente debemos compartir con amor lo que dice la palabra, ¿sí? Y admitir que nosotros también éramos y somos pecadores, pero ahora la diferencia es que cuando pecamos tenemos perdón en Cristo y queremos extender lo mismo a ellos. Alcorn habla de estas dos cosas, del cielo y el infierno, y dice, lo mejor de esta vida es un pantallazo del cielo. Lo peor de esta vida es un pantallazo del infierno. Este mundo es lo más cercano que llegarán los cristianos al infierno y lo más cercano que los no cristianos llegarán al cielo. Qué triste pensar que esta vida mala a veces es lo más cercano que algunos llegarán al cielo. Pero qué bueno saber que este mundo que a veces es tan difícil es lo más cercano que los cristianos llegarán al infierno. No estaremos más cerca del infierno. Después de esta vida, todo mejora, ¿sí? Eso sí nos da esperanza. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Queremos asegurarnos la salvación. Tenemos que hacer algo para cambiar este destino automático para el infierno. Y es mejor hacerlo ya. Pablo dice que el momento de la salvación es hoy. Ya queremos hacerlo. Y tenemos que aceptarlo. En Apocalipsis 22, cuando habla de los rollos, los nombres de las personas que están en el libro del Cordero, se refiere realmente a la vieja costumbre que tenía algunas ciudades, de tener rollos en la entrada de la ciudad que tenía todos los nombres de los habitantes. Y ellos averiguaban para ver quiénes pertenecían a la ciudad y quiénes no pertenecían. Entonces, cuando alguien se acercaba y no estaba en el rollo, la lista de los habitantes de la ciudad, a veces fueron negados la entrada, porque quizás eran espías o soldados de otro país. Y la idea es que nosotros tenemos que poner nuestros nombres en el rollo de la vida. No es algo que será automático. Hay una historia de un cantante muy buena que fue invitada a cantar en la boda de una amiga que tenía. Entonces ella y su marido fueron a la boda y esta señora cantó muy bien, preciosa, le gustó a toda la gente.
Y después subieron al auto para ir a la recepción, que era una cena lujosa. Y había una invitación que antes tenían que haber aceptado. Tenían que decir, sí, recibimos la invitación y queremos aceptar. Pongan nuestros nombres, por favor, en la lista y ahí estaremos en la cena. Bueno, esta señora no lo había hecho. Ella pensaba a lo mejor que, sabiendo que ella iba a cantar en la boda, que la pareja sabía que ella iba a la cena. Tenía que estar en la boda, ¿cómo no iba a estar en la cena? Entonces ella llega a la puerta de la cena y la persona que tiene la lista de invitados dice, ¿cómo es tu nombre? Y después de escucharlo dice, no lo encuentro aquí. No, es que yo canté en la boda y todos sabían que yo iba a estar aquí. Sé que no mandé la invitación, pero igual vamos a estar. Y el hombre dice, no, esto está cerrado para los que no han respondido y como no recibimos tu respuesta, pues no estás en la lista. Y ella y su marido tuvieron que irse a su auto e ir a casa. Qué triste. Tenemos una invitación abierta de Dios y tenemos que aceptar esa invitación o no vamos a poder entrar. ¿Sí? Es libre, es por gracia, pero debemos aceptarlo. ¿Sí? Debemos confesar los pecados y reconocer que necesitamos a Dios. Hay un libro que se llama Así también en Cristo, por nombre que se llama Neil Punt. Y se trata de la salvación subjetiva u objetiva. Un poco difícil eso, ¿no? Básicamente, la salvación objetiva es lo que Cristo hizo en la cruz. Los hechos son que Cristo, según el plan de Dios, vino al mundo, vivió su vida perfecta, se sacrificó en la cruz como sacrificio perfecto y ahora a través de Cristo tenemos una puerta de entrada al cielo. Esos son los hechos. Cristo ya lo hizo una vez para siempre, no tiene que volver a hacerlo. Entonces todo de parte de Dios está hecho, está arreglado. La cena está lista, la invitación se ha mandado. ¿Sí? Esa es la salvación objetiva. No tiene que cambiar nada de ese lado porque ya está hecho. Pero también en el libro, el hermano Punt habla de la salvación subjetiva, que depende de la persona también. No es que se salva por sus obras, porque la salvación es por gracia, Efesios 2, 8 y 9. Pero cada persona, sabiendo de la salvación, tiene que responder y aceptar según los criterios de Cristo, de escuchar, confesar, arrepentirse y bautizarse y seguir fieles. ¿Sí? Esos son los pasos que todos sabemos. Si la persona no responde, aunque los hechos del lado de Dios están hechos, están en concreto ya, aún así la gente no irá al cielo sin aceptar su parte. Entonces, esa salvación es subjetiva, depende de la persona y su reacción. ¿Ok? Me gusta otro ejemplo que usa en el libro ese, que es un ejemplo de una casa cerrada. Y él se imagina una casa que las ventanas están cerradas, las puertas cerradas, las cortinas pesadas cerradas, no hay ninguna luz prendida en la casa, y si uno está dentro de la casa, está totalmente oscura. No ve nada, no puede caminar, es totalmente oscura la casa. Dice, ¿qué tiene que hacer ese hombre para que entre luz en la casa? ¿Sí? Alrededor de la casa, por todos lados, puede ser un día de mucho sol, un día lindo de verano, sin nubes, pleno sol, y ese sol está pegando sobre esa casa, las ventanas, las puertas, las paredes. Pero si la gente dentro de la casa no abren las cortinas y abren las puertas para dejar pasar la luz, pues seguirán en oscuridad. El sol ya está. No cambia eso, el sol ya está brillando, pero los que están adentro necesitan responder. Y así es con la gente, ¿sí? Si les hablamos del infierno, es porque queremos que abran las puertas y las cortinas. Queremos que acepten la oferta gratis
a la cena del Cordero. Ellos tienen que hacerlo. Y para hacerlo, nosotros tenemos que decírselo. Bueno, finalmente, quiero hablarles brevemente del purgatorio, porque a veces cuando hablamos de este tema del infierno, muchos mencionan el purgatorio, la doctrina católica. Rápidamente, quiero repasar lo que dice la enciclopedia católica, o sea, tomando de sus propias fuentes las ideas. El purgatorio viene del nombre purgare en latino, que significa hacer limpio o purificar. Y para ellos es un lugar o condición de castigo temporal, una palabra clave, temporal, por fuego para los que no están totalmente libres de las fallas veniales o pecados veniales, o los que no han satisfecho sus transgresiones, o sea, que no han hecho ciertas obras para pagar sus transgresiones. ¿Okay? Dios requiere satisfacción, y como va a castigar el pecado, si es que todavía existe pecado cuando uno llega al cielo, pues necesita de alguna forma buscar satisfacción de esos pecados. Entonces, si uno muere con faltas más pequeñas, no perdonadas, las veniales, si el pecador no hace penitencia de estas faltas en esta vida, puede ser castigado en el purgatorio, ¿sí? Y así pagando esas faltas, no está eternamente en el infierno, sino que sale y pasa al cielo. Ahora, ¿qué pueden hacer los que están vivos todavía por los que han muerto? También es parte de la doctrina. Los que están vivos pueden morir por las almas de los muertos, pueden ofrecer limosnas, hacer buenas obras, comprar indulgencias o decir misas para los muertos, ya estando en purgatorio ellos. Esto se hace para sacar a las almas del purgatorio más rápidamente o para salvar a las almas cuya salvación sea menos cierta. Bastante nebuloso un poco todo esto. ¿Okay? Ahora, claro que originalmente las obras de penitencia tenían su base en una doctrina bíblica, que uno muestra el cambio en su corazón y vida, arrepintiéndose y haciendo buenas obras. Pero esto se extendió, se torció un poco en esta doctrina y vino a significar que uno podía pagar sus pecados con dinero o con actos propios, lo cual obviamente no es bíblico, ¿sí? Y después sigue el resto de la doctrina, pero básicamente esa es la idea. Se escucha un poco como la perspectiva universalista, que aun si uno es muy malo, va al infierno, paga los pecados un tiempo y después sale al cielo. Ahora, el único problema con esta doctrina es que no es bíblica realmente. El apoyo para esta doctrina, para los católicos, se toma casi exclusivamente de las tradiciones de los líderes de la Iglesia Católica, los padres, un grupo especial para ellos, los estudiosos o los concilios de la Iglesia Católica. Los pocos pasajes bíblicos que se mencionan en el apoyo o no son muy claros o se citan fuera de contexto, mayormente. Entonces, ¿qué dice la Biblia realmente acerca del purgatorio o las obras? ¿Okay? Primero, la Biblia enfatiza que la salvación es por la gracia, por la fe, no por obras hechas en esta vida. No podemos salvarnos. Podemos ser salvos por gracia, aceptando esto de Cristo, y después las obras que hacemos son como de gratitud por la salvación que ya tenemos. Pero no podemos ganar la salvación con obras, es imposible bíblicamente. También cuando habla en Lucas 16 del rico y Lázaro que hemos visto, nunca dice que el rico sale del infierno. De hecho dice que no puede cruzar a la vida, no hay esperanza de terminar ese castigo, que eso contradice también lo que dice de purgatorio a los católicos. Apocalipsis 6, 9 al 11 menciona a los mártires debajo del altar que están clamando a Dios por los que están en la tierra todavía.
Ahora sabemos que hay una costumbre de orar a los santos para que los santos hablen con Dios y usen su influencia con Dios para lograr sus metas. Bueno, quizás de esa idea viene de este pasaje, ¿sí? Porque aquí parece que los mártires en el cielo están clamando a favor de los que están en la tierra todavía, ¿sí? Pero todo eso se basa en Dios. El pedido se hace finalmente a Dios mismo. Y finalmente es Dios que decide conceder y hacer las cosas como Él quiere, ¿sí? No es posible influenciar a Dios realmente por los santos o a través de la Virgen María o a través de una persona santa, aunque no negamos las buenas obras que han hecho muchas personas, incluyendo a María. Pero el camino a la mente y al corazón de Dios realmente es a través del Espíritu, a través de Cristo, quien es el mediador por nosotros, que intercede por nosotros, y a través de ellos sí tenemos influencia en la mente y el corazón de Dios. ¿Ok? Pero no es por lo que hacemos con misas o con pedidos a santos o a la Virgen, es que no está en la Biblia eso. ¿Ok? Y cuando dice que el hombre muere una vez y va al juicio, Hebreos 9:27, o que el premio del hombre depende de sus propias obras, no las obras de otros que han hecho obras por él, parece que la enseñanza bíblica es exactamente eso, que el premio de cada uno, el resultado de cada uno depende de sus propias obras y será juzgado en el juicio final de Dios en base a eso. Así que quería aclarar un poquito ese tema que surge normalmente cuando hablamos del infierno. Bueno, ha sido una clase larga, quizás una clase un poco deprimente, quizás nos hace un poco incómoda esta clase porque no nos gusta ofender a la gente y hablarles duro, pero piensen así, es más amoroso saber la verdad acerca del infierno y compartirla con los demás. Así ellos pueden salvarse por Cristo. Es más amoroso tratarlos así que ignorarlo y callarnos la boca. Decidamos pues, como hermanos y hermanas, que si nos presenta la oportunidad a alguien de hablarles de Cristo, de la salvación, aún del infierno, vamos a aprovecharlo bien y contarles todo el Evangelio, ¿sí? La buena noticia de Cristo en la cruz, la buena noticia del cielo, de la gracia, del amor, y también lo que nos asusta del infierno, porque no queremos ir allá. Contemos todo el Evangelio con las personas. Bueno, muchas gracias por su atención. Sé que ha sido una clase larga, pero creo que ha sido buena. Estudienla, oren sobre este tema. Y más que nada vivan esto, compartan las buenas noticias, la verdad llena acerca del cielo y el infierno. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima clase.